yo pensaba, como militante estudiantil, ahí nací, ahí estoy, ahí vivo básicamente, quizá de dónde podía aportar, y creo que es justamente desde ahí, quizá una mirada más joven, más desde la cotidianeidad, siendo parte quizá de un sector de la sociedad que tiene un contacto permanente con un mercado laboral que es una desgracia, literalmente es una desgracia, en donde reina el sálvese quien pueda, y de hecho quienes se salvan entre mil comillas, porque empiezan a laburar en condiciones de precarización absoluta, en la informalidad, con trabajo que ni siquiera muchas veces llegan al mínimo. El otro día me contó un compañero, empezó a laburar en un lugar en donde había escape de monóxido de carbono y nadie hacía nada al respecto. Entonces esas son las condiciones en las que la juventud hoy quizá consigue un empleo. Y ahí hay un problema, porque se empieza a volver imposible pensar, ¿no?, la estabilidad laboral, la posibilidad de proyectar a largo plazo, la posibilidad de que el trabajo sea efectivamente un ordenador de la vida de la gente. Y cuando pasa eso, las consecuencias no son solamente en términos económicos, de que los números te dan mal, sino que literalmente, quizá va a sonar cursi, pero síganme con esto que tiene un punto, y juro que tiene algo de sentido, que es que literalmente empezamos a formar sujetos apáticos, frustrados, tristes, con poca expectativa, con poca esperanza. Y ahí me parece que entra la cuestión de esta propuesta que hace Fede, que animarse, gracias por la prepotencia, porque animarse a pensar algo a largo plazo hoy por hoy no es cosa fácil, no es cosa sencilla. En un momento en el que ni los estados casi proyectan a largo plazo, pareciera que se lo relegamos a las empresas privadas, que hoy Marvel sabe qué película va a ser en 2030 y nosotros no tenemos un proyecto de país de acá a 40 años, eso es un problema. Acá empieza y entra como esta cuestión de la generación de propuestas de gestión, ¿no? Y para mí algo muy bueno que tiene esta propuesta en particular es la cuestión de, quizá guiada por el Papa Francisco, que yo soy papista, así que banco esa línea, pero también muy peronista, muy cristiana, de volver a pensar los proyectos políticos poniendo al ser humano en el centro, ¿no? En definitiva, las grandes transformaciones positivas de la historia, los grandes movimientos, fueron a partir de eso, fueron a partir de pensar transformaciones estructurales que pongan a los humanos y al ser humano y sus necesidades en el centro. Entonces acá para mí hay un disparador en estos dos sentidos, ¿no? En la prepotencia de animarnos a pensar a largo plazo, y en la prepotencia también en un momento en donde reina el sálvese quien pueda y todo es una selva casi sin salida, bueno, de volver a ponernos como seres humanos en el centro. Así todo creo que hay, tengo la intervención muy esquematizada, voy a tratar de ser sintética, pero también creo que se abren ciertos desafíos, y quizá acá va más mi aporte personal, individual, pero también colectivo, discutido con personas. Que es, en primer lugar, bueno, las condiciones de aplicabilidad de este programa, ¿no? De cualquier programa que nosotros generemos, ¿no? El mundo del trabajo es un mundo que genera y que toca muchos intereses, ¿no? Hay algunos empresarios o hay empresas que maximizan ganancias a costa de los derechos laborales de los trabajadores. ¿Cómo hacemos nosotros para, cuando lleguemos, antes de que el programa sea exitoso, sea aplicable, ¿no? ¿Cómo podemos generar nosotros las condiciones para que eso efectivamente pueda hacerse y después sea exitoso y después la podamos pulir y después lo podamos reconstruir y demás, que son las cosas que pasan con cualquier programa? Y en segundo lugar, quizá suena un poco abstracto al principio, acá nos preguntábamos qué es la informalidad, qué onda los sindicatos y demás. Yo quizá voy a algo un poco más elemental y más básico de qué es el trabajo hoy por hoy. Porque hoy están confluyendo dos procesos que son muy importantes. El primero es un proceso de degradación del trabajo en sí mismo, con los procesos del neoliberalismo que no solamente literalmente destruyeron la matriz productiva y con eso trajeron precarización, informalidad, empleos malos, bajos sueldos y una imposibilidad de pensar, y a la vez una necesidad muy grande de pensar al trabajo como un ordenador social, sino también que los avances tecnológicos, o sea, esas dos cuestiones, ¿no? Los procesos de destrucción del empleo formal y los avances tecnológicos, confluyen en una síntesis que es la que vivimos hoy, que se siente sobre todo en los jóvenes, que es un mercado laboral cada vez más excluyente, en donde cada vez hay menos oportunidades y las oportunidades que hay son cada vez peores. Entonces, en ese contexto, en donde quizá tu jefe es casi que un algoritmo y tu compañero de laburo puede ser un NN, ¿cómo podemos pensar, primero, qué es el trabajo en ese sentido, y cómo podemos pensar cómo aplicar los derechos básicos de los trabajadores en ese contexto, ¿no? Porque
se termina generando una disgregación de lo que es la clase trabajadora, ¿no? Con el teletrabajo, con esto que mencionaban de los youtubers, con la existencia de los trabajos como Rappi, ¿no? ¿Qué formas de organización política podemos encontrar ahí? Y ese para mí es un debate que es elemental y que de hecho va a terminar siendo lo es ahora y va a terminar siendo una deuda a medida que el proceso de profundización de este tipo de mercado laboral continúe en ese sentido. Pero quizá más esas tres cuestiones, ¿no? Como más a modo de diagnóstico, que los problemas de la juventud son un recorte de los problemas de la sociedad en general, no son problemas solamente sectoriales, y en ese sentido el mercado laboral con el que nos encontramos es terrible. En segundo lugar, la necesidad que se desprende de esto de generar una propuesta integral, que eso yo creo que lo tiene este programa, integral en cuanto a la transversalidad de los sectores que interpela, integralidad también en este sentido, de volver a poner al humano en el medio, en el centro de todas las discusiones, y después dos desafíos. El primero que tiene que ver con una cuestión quizá más política, más de fuerza, porque ya no alcanza solamente con tener la voluntad política de querer cambiar las cosas, vos tenés que generar las condiciones para que eso te dé. Y después una segunda cuestión, quizá más filosófica, pero no por eso menos pragmática, que es pensar qué es el trabajo hoy por hoy, pensar qué hacemos con estos nuevos tipos de trabajo y cómo hacemos para hacer valer una base mínima de derechos para quien ingresa al mercado laboral sean condiciones dignas, porque el trabajo, quizá lo repartimos mucho, pero el trabajo dignifica en un sentido en el cual se desarrolla en un marco de prosperidad, de buenos salarios, de buen ambiente laboral y no como se está desarrollando ahora quizá. Pero bueno, eso.